Pues bienvenidos todos a esta cuarta sesión del ciclo de conferencias. Bueno, no es la cuarta sesión, es una sesión mucho más larga que cuatro, ¿no? Porque este es el ciclo de conferencias que hemos estado haciendo desde el año pasado sobre qué sabemos sobre el cambio climático en México. Y en particular, ahora sí, bienvenidos a la cuarta sesión del quinto módulo que habla sobre género y cambio climático, donde tenemos el gusto de tener a la doctora Miriam Gay-Antaki, mejor conocida como Mimi para muchos de nosotros, que nos va a hablar del tema de geografías feministas del cambio climático, ciencia, política y acción. Después de su presentación vamos a tener un conversatorio con las demás ponentes que pudieron asistir a este conversatorio, que van a poder asistir a este conversatorio, que son Ana de Luca, Úrsula Oswald, Miriam, evidentemente, y tenemos ahí de invitado al doctor Carlos Gay para que nos acompañe aquí en la moderación y en las preguntas. Y bueno, para no llevarme más tiempo, les voy a dar una pequeña semblanza de Miriam. Miriam Gay-Antaki es profesora asistente en el Departamento de Geografía de la Universidad de Nuevo México. Su trabajo explora relaciones de poder entre el ser humano y la naturaleza en la era del cambio climático global. Utiliza ecología política y geografía feminista para trazar el desarrollo de políticas climáticas dentro de espacios políticos como la Conferencia de las Partes de la ONU, espacios científicos como el Panel Intergubernamental en Cambio Climático y dentro de pueblos y comunidades donde se implementan estas políticas climáticas. En México, en el estado de Oaxaca, estudia las formas en las que las estructuras sociales dan forma al desarrollo y la implementación de políticas transnacionales de cambio climático que incluyen una dimensión de género. Investiga también la manera en que diversas personas aceptan, rechazan o cambian activamente el debate climático para adaptarlo a sus necesidades. El trabajo de la doctora Gay-Antaki también investiga la participación y exclusión de grupos subrepresentados en la investigación y las políticas internacionales sobre cambio climático. Bueno, pues un gustazo tenerte aquí con nosotros, Mimi. Gracias por aceptar nuestra invitación y pues ahora sí que es todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias Pancho por la invitación, a Darío por la coordinación y bueno, le tengo una presentación, entonces avísenme si ven lo que tienen que ver. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Ven lo que tienen que ver? Listo, ahí está, ya. Ok, y quería yo ver si había manera de que los pueda yo ver. Bueno, no los puedo ver, entonces si cualquier comentario o algo, por favor utilicen el micrófono. Ok, entonces muchísimas gracias otra vez por la invitación. Estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes mi investigación sobre geografías feministas del cambio climático, ciencia, políticas y acción. Y ya les advierto que soy mexicana, pero mucho de mi entrenamiento de académico superior, de educación superior, fue en Estados Unidos. Entonces, con mucha de esta terminología la manejo mejor en inglés. Entonces, por ahí van a ver algunas palabras medio inventadas, pero voy a intentar de que me entiendan lo mejor que yo pueda. Entonces, aquí vamos. Les voy a platicar en esta presentación de el por qué utilizo geografías feministas como un marco teórico para mejor entender el debate y los problemas del cambio climático. Y afronto esta problemática con tres proyectos diferentes que estudia tres diferentes espacios y utilizo diferentes enfoques en cada de estos espacios, ¿no? Entonces, me interesan mucho los impactos materiales que tienen esta ciencia climática y políticas climáticas en comunidades, ¿no? En los impactos que se viven de las políticas y de la ciencia climática, y mi sitio de investigación ha sido en Oaxaca, y dentro de estas comunidades utilizo métodos feministas y poscoloniales. También estudio la política climática. Y aquí he ido yo a la Conferencia de las Partes de la ONU, en donde utilizo métodos etnográficos, ya entrevisto, participación observativa, notas, cosas así. Y también investigo el espacio en donde se crea el conocimiento científico de la ciencia climática, aquí que es el panel intergubernamental en cambio climático. Y también aquí utilizo métodos cualitativos para poder mejor entender toda esta dinámica.
Ahora, como geógrafos humanos, estudiamos el cambio climático de muchos diferentes ángulos. Investigamos la producción de políticas climáticas, la producción de ciencia del clima, cuáles son los debates sobre gobernanza en sitios locales, también pues cuál es el rol de las ONGs o actores que no son estatales o políticos. Y también nos interesa mucho pues, las conexiones entre el impacto global, los impactos locales, pero muchas veces se nos olvida o ignoramos las perspectivas de género. Y esto es muy importante, pues porque ahora los voy a tratar de convencer. Al no considerar estas perspectivas, en realidad estamos teniendo una visión muy sesgada sobre el problema. Ahora, los proyectos que sí involucran o consideran al género, tristemente tienden a entenderlo de una manera muy esencialista, ¿no? Que significa hombres contra mujeres o hombres y mujeres, es un binario muy rígido y género nada más viene a entender como mujer, ¿no? Entonces, estas diferencias entre hombres y mujeres se vuelven naturales, no preguntamos el por qué, pero dentro de esta formulación entendemos que el cambio climático afecta más a las mujeres, ¿no? O sea, tiene impacto diferenciado, pero es más hacia las mujeres, pero al no preguntar por qué, pues asumimos que esta vulnerabilidad es intrínseca. Y cuando estamos formulando este problema de género y cambio climático como un problema que les pasa a las mujeres nomás porque son mujeres, entonces muchos de los problemas que se formulan y las soluciones de género y cambio climático, pues en realidad son bastante simplistas y esencialistas. Por ejemplo, podemos decir, bueno, un problema de género y cambio climático es que las mujeres van a tener que caminar más lejos para recoger leña, y entonces lo que nosotros podemos hacer es aventarles por ahí unas estufas eficientes pues para que quemen menos leña, caminen menos y pues ahí resolvemos ya la crisis de género y cambio climático. Y por eso es que es importante utilizar un enfoque feminista cuando trabajamos con género, porque simplemente nos ponemos a preguntar, pues ¿son todas las mujeres las que tienen que caminar más lejos para recoger leña, ¿no? Y pues aquí es cuando ya se empieza a complicar la formulación de género y cambio climático, ¿no? El cambio climático impacta a las mujeres de manera diferenciada. Estamos hablando primero que eran nada más hombres y mujeres, pero en la realidad, dentro de la categoría de mujeres, el impacto es muy diferente, ¿no? Y esto importa pues en términos de su adaptabilidad, la responsabilidad que tenemos hacia el cambio climático, la vulnerabilidad y la aptitud que tenemos para la mitigación. Entonces, dentro del discurso de género y cambio climático, el reto está que los impactos son diferenciados del cambio climático, son impulsados por procesos muy complejos en múltiples espacios, ¿no? No podemos nada más enfocarnos en género en una comunidad rural, en un espacio rural. El género y el cambio climático está en todos sitios y eso es lo que yo trato de recalcar. Por eso estudio el género y las relaciones alrededor del género cuando hacemos políticas climáticas, como es en las conferencias de las partes, cuando hacemos ciencia climática, que es en el IPCC, y pues por supuesto también los impactos materiales en las localidades y comunidades. Pero muchas veces en todos estos espacios, y bueno, es obvio que en las comunidades y localidades el problema es un poco distinto, pero la participación e inclusión de las mujeres, especialmente del sur global, es insuficiente en la política climática, en la ciencia climática y tratar de entender el impacto climático en comunidades. En todos estos espacios, normalmente si uno no intenta ir por la visión más marginal, pues no vamos a escuchar qué es lo que está ocurriendo desde esa perspectiva. Entonces a mí se me hace que estamos perdiendo un conocimiento, un lugar epistémico muy valioso, porque al no tratar de involucrar esta perspectiva, no como víctimas,
no como mujeres, sino como agentes de cambio, perdemos de verdad ya el conocimiento de gente que ya está mitigando, que ya está adaptando, que ya está sobreviviendo mucho de estos cambios y que de verdad ya tienen conocimiento para aportar a las políticas y a las ciencias, ¿no? Para también mejor entender el impacto. Entonces, por eso es necesario un enfoque feminista cuando tratamos al género y el cambio climático para preguntar y responder, pues, ok, las mujeres son más vulnerables al cambio climático, pero ahí no es donde nosotros empezamos nuestra investigación, sino más bien nos interesan las causas, por qué es que son las mujeres más vulnerables, ¿no? Y una vez que ya empezamos a preguntar esto, pues entonces podemos preguntar, bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que las vuelven más vulnerables? Y también entonces podemos empezar a entender, bueno, hay soluciones que pretenden afrontar a la crisis climática como mercados de carbón o estufas de leña eficientes. Bueno, porque algunos de estos de verdad quizá no, o sea, no mitigan demasiado ni adaptan demasiado, pero también incrementan inequidades, ¿no? Entonces, ¿por qué algunas de estas soluciones es que para afrontar al cambio climático no lo afrontan y encima como que todavía incrementan de los que tienen y los que no tenemos, ¿no? Entonces, y una vez que se sabe esto, una perspectiva feminista pues también nos hace preguntar, pues, ¿cuáles son las barreras para poder afrontar al problema? Entonces, muy generalmente, como trato de traer a todas estas preguntas diversas en espacios diferentes, lo hago por medio de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos amplificar las voces silenciadas en el debate climático desde las negociaciones internacionales hasta las mujeres indígenas en México para mejorar el conocimiento del cambio climático y en consecuencia sus soluciones, ¿no? Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es decir, en todos estos espacios, ¿cómo diversificamos las aportaciones epistémicas para poder mejor entender el problema, para poder solucionar? ¿No? Y aquí nada más para que todos estemos en el mismo plano, unas definiciones muy, muy rápidas, quizá no les tengan, ya lo sabrán o no, y esto lo podemos platicar en el conservatorio y también cuando me hagan preguntas, ¿no? Entonces, las feministas hemos entendido ya hace mucho tiempo, bueno, también el feminismo es muy diverso, ¿no? Pero yo creo que sí podríamos estar de acuerdo que entendemos al género como una construcción social, que más que como esta diferencia intrínseca entre hombre o mujer y que la mujer hace esto, pues no más porque es lo que hacen las mujeres biológicamente, más bien lo entendemos como hay una estructura social que dirige nuestro comportamiento. Y así es como tenemos que comportarnos, ¿no? Y de similar manera podemos entender que el espacio mismo también es una construcción social. Por ejemplo, nada más tenemos que pensar cómo hablamos de países subdesarrollados, ¿no? Y cuando no preguntamos el por qué son subdesarrollados, no consideramos pues colonización, imperialismo, el capitalismo y los impactos que han tenido en estos espacios. Nada más decimos pues son subdesarrollados, nada más hay que darles tiempo para alcanzarnos. Entonces, la geografía feminista utiliza el género y el espacio como significantes de relaciones de poder y, por supuesto, siempre en intersecciones con raza, clase y etnia, ¿no? O sea, el género no nada más se puede estudiar sin considerar las otras intersecciones, pero es una buena guía. Y estas construcciones sociales y estas jerarquías pues han sido producidas por relaciones sociales que están arraigadas en jerarquías de poder, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir con cómo organizamos género, cómo organizamos espacio, no nada más ocurre de la nada, ocurre ya en un orden jerarquizado, ¿no? Y entonces muchas de estas relaciones de poder que ha sesgado a la sociedad y al espacio, pues también las podemos empezar a entender como cuáles son las responsables que han causado o exacerbado el cambio climático y por qué es difícil resolverlo, ¿no? De cierta manera, aquí es cuando ya podemos empezar a pensar que pues quizá pues estas relaciones de poder ahora que son
parte de como el problema del cambio climático, pues también son las mismas que están tratando de resolver la crisis. ¿Sí? Lo que estoy tratando aquí de demostrar es que es muy difícil entrar seriamente en el debate climático cuando no venimos de esta perspectiva occidental masculina y blanca, ¿no? Entonces, si estamos como por ahí entendiendo que el género y el espacio pueden ser construcciones sociales, ahora lo que también quiero presentar o hacernos pensar es, bueno, podemos pensar en la ciencia como una construcción social. Entonces, si entendemos que el género y el espacio están incrustados dentro de nuestras relaciones sociales, podemos entender cómo la ciencia como tal es también una práctica social. Entonces aquí lo que a mí me interesa, no estoy diciendo que la ciencia como práctica social no es ciencia, sino más bien lo que estoy diciendo es que la ciencia es practicada por personas, ¿no? Y pues es importante entender pues qué tipo de personas y qué tipo de discurso es el que domina dentro de cómo entendemos y afrontamos el problema de cambio climático, ¿ok? Entonces, una de las barreras que no permite una participación equitativa, una participación con muchas epistemologías, es la formulación del cambio climático como un problema global, ¿sí? Ahora, un problema global va a movilizar una respuesta global y por supuesto que el cambio climático es un problema global. Ahora, lo que resulta con una movilización global es otra vez que aquí global no viene a significar todo el mundo, sino viene a significar como ideas, ideologías, epistemologías, tecnologías del norte global, ¿no? Eso es lo que de repente se convierte en lo universal, en lo global. Entonces, este discurso oculta la responsabilidad diferenciada del calentamiento global, ¿no? O sea, ¿quién es el más responsable del calentamiento global? Y bueno, si no estamos hablando de eso, pues también se permite que todas las soluciones vengan del norte global y lo que pasa ahí es que también refuerza una gestión altamente técnica contra el cambio climático y pues obviamente si estamos hablando de dinero y de recursos y de si todo se va a estar resolviendo con tecnologías, pues ahí ya también va a haber una falta de transferencia o más bien de conocimientos que no se está permitiendo afrontarlo de distinta manera, ¿no? Entonces, el cambio climático dentro del discurso global mantiene estructuras y mecanismos que exacerban al cambio climático. Entonces, estamos entendiendo al cambio climático de una manera marcada o dirigida por el norte global, que es también luego la que propone soluciones. Entonces, si no vienen soluciones de otros lugares, pues de ahí ahí es donde se queda este conocimiento para afrontar la crisis, ¿no? Y aquí es donde me parece muy útil traer a Donna Haraway y su ensayo en el God's Trick o el truco divino, que es que pretendemos que la ciencia occidental, ¿no? Para que esta pueda también ser global, es capaz de ver todo desde la nada. Tiene que ser incorpórea, pues para no contaminar la ciencia que hagamos, ¿no? No puede ser subjetiva, tiene que ser objetivo, pues así es como se hace la ciencia. Pero aquí lo que estoy tratando de recalcar es que nuestra posición sociopolítica informa pues las preguntas que hacemos, con quién trabajamos, cómo respondemos y con qué propósito. También pues cuál es el problema al que nos estamos afrontando, ¿no? Y entonces, al distanciarnos de esos problemas, al pretender que podemos resolver la crisis climática sin entender perspectivas parciales, pues obviamente nos está faltando muchísima información para afrontar la crisis, ¿no? Entonces, una de las preguntas, uno de los retos es el siguiente. ¿Cómo podemos incluir importantes contribuciones epistémicas diversas cuando pretendemos que la ciencia climática no discrimina? Bueno, esta es una de las ideas que propongo. La trato un poco luego en los proyectos que les voy a
mostrar, ¿no? Yo siento que la mayoría de nosotros, y esto es de la filósofa feminista decolonial María Lugones, que dice que la mayoría de nosotros que estamos fuera de la corriente principal de, por ejemplo, la construcción u organización de la vida dominante en los Estados Unidos, somos viajeros del mundo por necesidad y supervivencia. Habitamos más de un mundo al mismo tiempo y viajar entre mundos es parte integral de nuestra experiencia y nuestra situación. En realidad son muy pocos los que sienten que no tienen que traducir, los que sienten que no tienen que navegar, los que se sienten que están en el lugar que se merecen, ¿no? Entonces, de cierta manera, al abrir espacios a gente con diferentes experiencias que tiene que entender esta negociación, se me hace que sería muy útil como foco para empezar a resolver la crisis climática. Y, por ejemplo, me gusta mucho utilizar la imagen de los hombres ciegos y el elefante para empezar a ver cómo podríamos afrontar la crisis de esta manera, ¿no? Porque, por ejemplo, si no nos platicamos y estamos vendados, pues nunca nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que estamos tocando es un elefante. Y de cierta manera así tratamos de afrontar la crisis, ¿no? Los incendios forestales por acá, las inundaciones por allá, y falta de comunicación y no entendemos o no estamos tratando de entenderlo holísticamente, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que las perspectivas parciales son muy importantes y necesarias, podríamos llegar más cerca a la verdad y más cerca al problema, ¿no? De que lo que es la crisis climática, más que tratar de entenderla desde arriba, desde nuestros laboratorios. Digo, todo es importante, no estoy diciendo que no importa esa perspectiva, nada más que estoy diciendo que normalmente dentro del discurso científico importa más lo global que lo localizado. Entonces, por eso afronto este reto con diferentes proyectos, ¿no? Y ahora sí ya les voy a platicar sobre mis resultados empíricos. Esto lo hago investigando los impactos materiales, las dinámicas políticas cuando estamos tratando de crear política pública de cambio climático a nivel internacional y lo mismo con crear ciencia climática a nivel internacional. Entonces, de impactos materiales nada más les voy a hablar de dos proyectos. Uno fue investigar los mercados de carbón. El mapa que les muestro aquí fue en donde los fui a estudiar. Esto fue para mi maestría y fui a Santa María Tlahuitoltepec, que había un proyecto de reforestación y en la venta había un proyecto de eólicas de viento. Y luego fui a investigar un proyecto que se llamaba Género y Cambio Climático. Estaba identificado como tal y pues fui a investigar estos proyectos pues para entender pues cómo se está entendiendo, cómo se está circulando este discurso de género y cambio climático y cómo se ve, ¿no? Cuál es la realidad de este esfuerzo en estas comunidades. También una de lo que estaba yo tratando de hacer es dar de verdad como justicia al conocimiento más localizado, ¿no? Que no esencialicemos a las voces de las mujeres como una sola, como una esencialista, sino tratar de complicar los resultados de cuando uno va al campo. Entonces, una de las preguntas del primer proyecto de los mercados de carbón fue muy simple, ¿no? ¿Pueden ser estos mercados de carbón neutrales en cuanto al género, ¿no? Y que significa que beneficien o igual perjudiquen a las personas por igual, independiente de su género. Ahora, no tengo mucho tiempo de platicarles lo que es un mercado de carbón, pero eso lo podemos platicar cuando me hagan preguntas. Pero básicamente lo que ocurre con un mercado de carbón es que viene una compañía a un país que no quiere reducir sus emisiones en su casa, entonces puede pagar a un país menos desarrollado
para que ellos planten árboles o tengan unas granjas eólicas, y así dicen que neutralizan sus emisiones, ¿no? Y parte de este proceso lo que requiere es derechos de propiedad claro e individuales, y como algunos de nosotros sabemos, esto no es lo que ocurre en México. Mucha de la tenencia de la tierra es comunal, ¿no? Es comunitaria. Y también una vez que sí ya puede ser más repartida, pues las mujeres son mucho menos propietarias que los hombres. Entonces, si un requisito para participar en estos proyectos es tener una propiedad clara e individual, pues ya de por sí ya ven cómo van a excluir a las mujeres. Entonces, a una mujer que le pregunté cómo le participaba, si le gustaba o qué estaba pasando con el proyecto, pues me contestó: no estoy segura porque no soy ejidataria. Lo que sí sé es que los que no tienen tierra no reciben nada, y como no tienen tierra, no dicen nada. Entonces, básicamente allá se entiende que no fue una exclusión adrede, no fue algo muy agresivo, digamos, pero lo que está pasando es que si no te enteras a dónde estás yendo y lo que necesitas, pues ya estás exacerbando diferencias, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres en zonas rurales no son propietarias de tierra, y pues los proyectos que ignoran esta organización pues marginan más a las mujeres, y también, o sea, además de que no se les invite a las juntas, que no estén participando en estos proyectos, también pueden perder acceso a espacios que tenían antes pues informalmente, ¿no? Ahora quizá hay rejas porque ya están creciendo árboles o las eólicas, y antes pues quizá podían entrar y ahora ya no. Entonces, esa es una de las maneras que importa, ¿no? Pensar en estas relaciones. Y otra de las maneras es que cuando sí se piensa en género y se esencializa, muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, si se les incorpora por medio de, pues, ¿qué hacen las mujeres? Pues cosas de mujeres. Entonces, por ejemplo, se les incorporaba en el trabajo de reforestación, se les invitaba a reforestar y ellas traían a sus niños, pero pues no se les pagaba ni a ella ni a sus hijos, ¿no? Entonces, ese era un problema. Y en las eólicas, pues las ponían, tenían proyectos de ladito, ¿no? No eran parte del proyecto en serio, o sea, no eran ingenieras ni constructoras, o sea, no se les estaba tratando de entrar por ahí, sino más bien, pues, ¿qué hacen las mujeres? Pues salud o bordado. Entonces, esta es la manera peligrosa de introducir género y cambio climático. Ahora, el otro proyecto que investigué fue un proyecto de género y cambio climático, y fui a Miahuatlán, Oaxaca. Y la manera en que este proyecto se llevó a cabo es que venía un ingeniero forestal y daba un taller de igualdad de género a las que se organizaban, y también un taller de cambio climático. Y también, sé que estoy yendo muy rápido, hay mucha información, entonces esto lo podemos extender más durante las preguntas. Y también parte de este proyecto es que se prestaba o se daba ya materiales para construir ecotecnologías. Y aquí podemos ver algunas, por ejemplo, aquí está la de estufa eficiente y cisternas de agua. Entonces era como se veía uno de estos proyectos. Entonces yo estaba tratando de entender si esto les había servido, ¿no? Y muchas de las mujeres me decían que sí, que les encantaban sus estufas de leña eficiente, pero cuando yo iba a investigar, ¿no? O sea, es estudio más etnográfico, pues no encontraba que las mujeres la estaban usando. O sea, el punto de las estufas es no ver los fuegos afuera, ¿no? Es como que aquí tendría que estar yendo la madera, pero pues no estaba yo viendo que nadie la estaba usando. Y pues fue esta dinámica que es importante pues tratar de entender si el proyecto tiene éxito o no, porque yo les estaba preguntando algo y ellas me estaban contestando algo que era lo que ellas creían que yo quería saber, pero en realidad ahí había una negociación que normalmente no se platica cuando nosotros presentamos nuestros resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiera ido nada más un evaluador a hacer preguntas, pues hubiera dicho sí, todas les gustan sus estufas y dicen que la usan.
pero cuando yo empecé a hacer más preguntas, ¿no? Y utilizar métodos etnográficos, pues esa experiencia no fue la mía, de que me dicen algo, pero en realidad no lo están utilizando. Entonces, una de las cosas que estoy tratando de pensar, ¿no? Todavía es que si hay dinero y si hay interés dentro de estos como proyectos de mitigación, adaptación o resiliencia o cualquier palabra que quieran utilizar en torno al cambio climático, pues ¿qué podemos hacer para que las intervenciones de género y cambio climático sean más efectivas, ¿no? Si ya hay dinero con este título, ¿cómo lo utilizamos mejor? Ahora, el segundo proyecto investiga las políticas de género y clima en las conferencias de las partes. Una de las preguntas que guían ahí mi investigación, pues es poner atención a los mecanismos que silencian o amplifican voces marginadas dentro del debate o del discurso de género y cambio climático en las conferencias de las partes de las Naciones Unidas. ¿Sí? Para los que no sabemos qué es esto, es la reunión anual que aborda el progreso global para reducir los impactos negativos del cambio climático y a las emisiones de gases de efecto invernadero. Establecida en el 92 durante la cumbre de Río, y pues es importante asistir a estos espacios, pues porque vienen muchos actores poderosos, gobiernos, empresas, ONGs, ¿no? Y pues aquí es en donde se fijan discursos como el de cambio climático y de género que luego circulan globalmente, pero luego tienen impactos materiales, ¿no? Entonces mucho, por ejemplo, de lo que yo veo en Oaxaca y el interés y el dinero que viene de género y cambio climático, pues puede venir de la intervención que se está haciendo en este espacio, en el de las políticas públicas internacionales. Y aquí nada más les muestro esto, pues yo fui a la COP en Glasgow, en Escocia, en noviembre, nada más. Igual, si tienen preguntas sobre esto, yo encantada, no les voy a poder platicar demasiado, pero nada más les quería mostrar cómo estamos todos aquí muy mitigados, y aquí uno de estos será el avión en el que yo regresé, ¿no? Después de ir a la conferencia de mitigación de cambio climático. Bueno, entonces, ¿quién participa en la conferencia? Pues formalmente, pues países, ¿no? Representantes de la ONU y los países. Informalmente, pues todos los demás. Y la cosa es que quizá algunos de nosotros ya lo sabemos, pero para ir a este espacio necesitamos acreditación y no es fácil conseguir. Entonces, una vez que ya estás en el espacio, ya formas parte de una jerarquía, ¿no? Porque es difícil acceder en este espacio. Bueno, y ahora, aparte de lo que me interesa, es pues cómo se toman las decisiones. Y siempre alrededor de género. Y bueno, aquí es que estoy viendo yo que hay un incremento en el discurso, en eventos de género en las conferencias de las partes. Ahora esta es la foto de Patricia Espinosa, que ahora es la presidenta de las COP, y ahí está Alejandra Ocasio-Cortez. Entonces se ve mucho esto de género en cambio climático, es un tema muy popular y lo están tratando de incorporar dentro de documentos y dentro de muchas políticas, ¿no? Pero sin embargo todavía pues falta, ¿no? De cómo se entiende el género, no es tan sofisticado, todavía es esencialista. Entonces, a las mujeres como categoría social se les representa fuera de las negociaciones formales, ¿sí? Lo que estoy tratando de decir aquí es que, por ejemplo, en una mesa pueden haber países y puede haber una delegada que es mujer, pero esa delegada no representa a la mujer, ¿sí? Hay una constituencia, la de mujeres y género, que es la que representa la voz de las mujeres. Entonces, por ahí es donde se expresan las preocupaciones de las mujeres como una idea singular, ¿sí? Hay un espacio en donde las mujeres entran y es por medio de esta constituencia.
Y entonces, ya que se les excluye dentro de las negociaciones formales, también se les excluye dentro de los textos, ¿sí? Mientras que la igualdad de género sí aparece en el Acuerdo de París, nada más estaba en el preámbulo, ¿no? Que es una sección del texto que no tiene peso. Ahora, para ingresar en el debate, lo que ha ocurrido es que se requiere una representación singular de la categoría mujer, ¿sí? Entonces, lo que ocurre aquí es que esta representación singular excluye una diversidad de perspectivas en torno al género en las conferencias de las partes, ¿sí? Si nada más las mujeres tienen un mismo mensaje, pues significa que todas las mujeres somos iguales con las mismas prioridades, ¿sí? Una mujer sueca va a tener el mismo problema que una mujer de Nigeria, ¿no? Entonces, si nada más se puede formular o se acepta un discurso de género dentro de dentro del cambio climático, pues, ¿quién controla este mensaje? ¿Cuál es el mensaje que domina? Entonces yo encontré que eran dos términos los que dominaban. Uno que es el equilibrio de género o gender balance, que básicamente busca eso, equilibrio de género, ¿no? Que en una junta, que en las COPs, que veamos en términos de participación mismos números de hombres que de mujeres. Y está el término de igualdad de género, que quizá es el que nosotros nos familiarizamos, que tenemos más idea, que es buscar la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres y niñas y niños. Es algo más sofisticado, algo mucho más complicado que nada más aumentar el número de mujeres en las COPs, ¿no? Y desafortunadamente es el gender balance, el equilibrio de género, el discurso de género que domina en las conversaciones, en las negociaciones. Y de cierta manera, pues ya beneficia a las mujeres con poder en las COPs, ¿no? Pues si ya llegaste o si puedes llegar y todavía están haciendo espacio para ti, pues en realidad es alguien, o sea, ya está beneficiando a la gente que ya está más beneficiada. Y pues para muchos, cualquier mención de género es considerado una victoria por parte de quienes ya tienen poder, ¿no? Pero pues aquí les hago una pregunta, ¿no? Pues, ok, ¿por qué me quejo o por qué no estoy contenta que gender balance, o sea, es mejor gender balance que nada, ¿no? O por qué no me parece, ¿no? Pues lo que ocurre cuando decimos que el balance de género o igualdad de género es lo mismo, es que con el balance de género seguimos esencializando el papel de la mujer. Sí, estamos pretendiendo que es lo mismo meter a una mujer de Estados Unidos, blanca, rica, que a una mujer de Latinoamérica, morena y pobre. Si estamos diciendo, pues son mujeres, representan los intereses de las mujeres, pero al fin de cuentas están representando unos intereses pues no tan distintos quizá que al del hombre blanco, ¿sí? Entonces, cuando estamos tratando de meter género, es un problema cuando no lo hacemos de manera más interseccional. Entonces, de esta manera yo vi que también se trata de introducir las visiones indígenas o jóvenes o sindicatos. Nada más se les permite entrar con una misma voz, con un mismo mensaje. Entonces, un enfoque interseccional encuentra que no son todas las mujeres que consideran que el equilibrio de género es una victoria. ¿Sí? Aquí a una entrevista que hice me dijo la entrevistada: no hay prisa. Sé que moriré y no veré la igualdad de género, pero quiero sentar las bases para un cambio real. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mes o el siguiente o 2 años? ¿Sí? Así no se negocia algo tan crucial como el reconocimiento de que las mujeres somos personas. ¿Sí? Entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿vale la pena meter cualquier aspecto de género o es mejor luchar por un entendimiento más sofisticado que en realidad
rete pues la formulación social en que mantiene jerarquías. Okay. Ahora les voy a platicar un poquito del proyecto de producción de conocimiento científico. Pancho, Darío, ¿cuánto tiempo tengo? Todavía unos 5 minutos. Ok, entonces en 5 minutos les voy a poner un poquito de este proyecto y también ya trato de terminar. Entonces investigué las dinámicas de poder dentro de la producción climática científica por medio de encuestas. La primera fue con la doctora Diana Lieberman y aquí investigamos perspectivas de mujeres sobre su experiencia y barreras para la plena participación, siempre considerando la intersección de nacionalidad, raza, como del dominio del inglés, geografía y disciplina. Y la encuesta, la otra encuesta fueron nada más de los últimos 2 reportes y ahí también incluimos a la perspectiva de hombres. Para los que no sabemos lo que es el IPCC, el Panel Intergubernamental en Cambio Climático, pues es el reporte internacional de la ciencia del cambio climático realizados por cientos de científicos. Aquí otra vez viene a ser esta idea del conocimiento global. Aquí se vuelve global, ¿no? Establecido en 1988. Esto es importante estudiar pues porque informa a las negociaciones climáticas internacionales que hacen política pública, que luego tienen impactos materiales en comunidades, ¿no? Y pues ha sido tan importante que le dieron el premio Nobel en 2007. Aquí el doctor Carlos Gay es uno de los que recibieron este premio. Bueno, entonces estábamos tratando de entender las oportunidades interseccionales y de género en los informes de ciencia climática, oportunidades y barreras y pues cuáles son las experiencias. Y aquí nada más les voy a contar algo rápido para poder tener espacio para preguntas, ¿no? Entonces, si hubiéramos nada más quedadonos con los resultados cuantitativos, pues yo les hubiera contado, pues la mayoría reporta que pueden hablar y que son escuchados, ¿no? Pero en realidad, una vez que hacemos más análisis cualitativo, nos damos cuenta que es mucho más matizado el área, ¿no? Entonces, una científica dijo: fui la única mujer en el equipo de mi capítulo. Me sentí invisible y que no me escuchaban. Viví la situación clásica en la que yo digo algo y luego me ignoran, seguido por un hombre que dice lo mismo y le escuchan. Mi experiencia pasada sobre el IPCC fue ignorada. Entonces aquí ya estamos viendo que las experiencias de algunas personas son menos favorables que otras, ¿no? Y también en otras respuestas pues viene a relucir que pues no es nada más género, es el lenguaje, es tu estatura, es raza, es religión, es tu país, ¿no? Entonces es ahí en donde uno va dándose mejor una idea de cuáles son las barreras y quién las impone o no. Y mucho de lo que yo trato de enfatizar es que muchas de estas barreras no necesariamente es una de la que hemos vivido personalmente, ¿sí? Muchas de estas barreras van a ser estructurales y lo que pasa con esto es que ya por el simple hecho de ser mujer y tratar de entrar a la ciencia ya vas a tener barreras, por el simple hecho de no ser americano o del norte global vas a tener barreras para entrar a este discurso global, ¿sí? Y aquí esta cita me parece que explica esto muy bien. Sospecho que mi género ha retrasado mi carrera. Es difícil decir exactamente cómo, pero probablemente por falta de tutoría, por no ser vista. Ahora tengo una cátedra completa, pero sigo sintiendo que es más probable que elijan a un hombre de la misma posición para un papel de liderazgo que a mí, ¿no? Entonces podemos pretender que tenemos las mismas oportunidades, pero hay que considerar y tomar en cuenta que sí hay barreras estructurales que hacen que cueste más llegar a la meta, ¿no? A unas personas que a otras. Entonces, mucho de lo que trato de recalcar es que
las barreras para participar en la ciencia, las barreras para participar en políticas públicas o en dar nuestra perspectiva en cómo nos está afectando el cambio climático son externas, ¿no? Entonces hay que superar barreras materiales para poder participar en estos espacios. Y lo que pasa es que la exclusión de diferentes visiones del mundo y perspectivas pues limita lo que sabemos y podemos hacer sobre el cambio climático, y por eso es que tenemos que participar en la ciencia pues para cambiarla, para que refleje nuestras prioridades, ¿sí? Y como ya traté de decir, pues en realidad, entre más perspectivas parciales tengamos, vamos a tener una mucho mejor visión del problema y pues qué soluciones podemos encontrar. Y pues estos proyectos juntos brindan un panorama general del cambio climático y por qué el género como un marcador social es importante, ¿sí? Ya que la falta de diversidad en la ciencia limita el conocimiento sobre lo que sabemos, ¿no? Y esto de que informa la política, y la diversidad, la falta de diversidad en las políticas limita los impactos positivos en las comunidades, en sus hogares, y luego ignorar la contribución y la agencia de las mujeres en diferentes geografías, pues limita nuestra comprensión del panorama general. Y pues todo esto junto, todas estas barreras para poder contribuir a este discurso, pues limita la efectividad de lo que hacemos para afrontar a la crisis climática. Y pues ahí ya terminé, muchísimas gracias. Ahí está mi correo, por cualquier cosa, si les gustaría quedarse en contacto. Y ya voy a salirme de por acá para poder verlos. Ok. Muchas gracias, Mimi. Muchísimas gracias. Muy interesante. Mira, tenemos algunas preguntas del público. Déjame ver. Darío Martínez, del PINC, nos dice... ¿qué tanta participación hay de mujeres trans en las COP y si realmente se han abordado sus intereses y preocupaciones? No, ninguna. Next. No, es que, híjole, todavía en las COPs, como en todo esto lo que estoy tratando de decir, está el binario, o sea, mira, el binario de género es como muy fuerte, muy fuerte. Entonces, lo que ocurre aquí cuando estamos tratando de meter género y cuando nada más estamos hablando de género que equivale a mujeres, no hay espacio para hablar de nada más. Es hombre y mujer, ¿no? Y a la mujer ya se entiende muy esencializadamente, no se entiende, o sea, el género no se está entendiendo como esta construcción social, no se está entendiendo como ahora se está entendiendo más, que es más como en un espectro que hay muchísima más diversidad, no se permite eso, ¿no? Entonces, dentro de que no se permite entender a la mujer como una persona diversa, pues no hay espacio todavía para poder entender cómo introducir a la diversidad sexual dentro de este discurso, ¿no? O sea, igual se mete así a la gente indígena, es todos son uno, es un mismo mensaje, es una misma prioridad, es un mismo problema. Sí, me imagino. Oye, pero dentro de eso debe haber diferencias. Por ejemplo, si es una mujer, pero además es de una región del mundo, digamos, del sur global, más resulta que tiene la piel de cierto color, ahí sí hay diferencias, supongo, ¿no? Ahí sí hay matices, ¿no? Como mencionabas un poco en... Claro, pero otra vez lo que pasa dentro del discurso de las COPs no hay lugar para matices, ¿no? Entonces, yo les estoy diciendo lo que pasa en las COPs. Obviamente afuera de las conferencias de las partes, pues sí, hay muchas mujeres diversas con diferentes prioridades tratando de meter su agenda, pero el problema es cuando cuando la agenda trata de ser global, ¿no? Cuando estamos pretendiendo que todas las mujeres tienen las mismas prioridades. Entonces se afronta de una manera muy simplista y esencialista en vez de tratar de utilizar género como una categoría política, se utiliza nada más como esta categoría esencialista biológica. Sí, de acuerdo. Oye, aquí tenemos otra que es de Valeria Enciso. ¿Cuáles son las variables más importantes a considerar en la construcción de políticas climáticas con perspectiva de género?
A ver, déjame, a ver si, ¿cuáles son las variables? Más importantes a considerar en la construcción de políticas climáticas con perspectiva de género. Ok, yo creo que una vez que estamos ya considerando perspectivas de género, sobre todo con lente, el enfoque feminista, ¿sí? Yo creo que el enfoque tiene que ser interseccional. No puede ser que estamos metiendo a mujeres porque son mujeres o que estamos metiendo a gente indígena porque son indígenas. O sea, esta cosa de identidad, políticas, identity politics, ¿sí? Es el problema, o sea, que tenemos que decir, a ver, ¿qué perspectivas faltan? ¿De qué regiones? ¿De qué tipo de conocimiento se necesita para mejor afrontar el cambio climático? ¿Sí? Entonces yo creo que una vez que estamos diciendo, ok, con la perspectiva de género, lo que puede decir es darse cuenta o tratar de entender qué perspectivas no están siendo escuchadas, ¿no? Es cuestionar que hay un discurso operacionalizado, que hay un discurso global y que este discurso global no está representando las voces más marginalizadas. ¿Sí? Entonces ya es como tratar de preguntarse cómo podemos traer a voces que importan, que saben, pero que se les excluye. Entonces yo creo que la perspectiva de género, más que tratar de decir, nos hace falta las voces de las mujeres, es más bien, nos hace falta las voces de muchísimas personas. Y sí, al fin de cuentas, las voces que nos van a hacer las más falta van a ser de mujeres de color del sur global. Y bueno, en ese sentido aprovecho, ya que tu trabajo, digamos, es en varias escalas, digamos, de lo muy local, lo nacional, y estás viendo también cuestiones globales, ¿cuáles, digamos, son las diferencias en términos de barreras o cuáles son los problemas en cada una de estas escalas que como que pues, saltan más a la vista o has encontrado más importantes? En el campo, ¿ok? Si no vas y si no más vas y dices que hablas con la comunidad, no vas a hablar con las mujeres. O sea, esa es la cosa, que cuando uno dice habla con la comunidad, cuando uno habla con el científico, cuando uno habla con el político, ¿quién está representando la comunidad? ¿Quién está representando el político? ¿Quién está representando el científico? ¿Sí? Esta es la cosa, es esta cuestión de representación y de que si uno no va y busca la voz marginalizada, no vas a hablar con la voz marginalizada. ¿Ok? Entonces, cuando vas a las comunidades, pues vas a hablar con el ejidatario o con las autoridades locales, pero no vas a estar hablando con las mujeres pues, que están ocupadísimas haciendo mil cosas, pero que obviamente forman parte, es muy fundamental de la comunidad. Estás en la conferencia de las partes y pues quién va a estar sentado alrededor de la mesa, pues ya una delegada de un país, bueno, pueden ser de cualquier país, ¿no? Pero pues quizá en la conferencia de las partes es todavía un espacio muy complicado porque nada más llegar a ese espacio tienes que tener acceso a pues a dinero, cómo llegas a la COP, ¿no? ¿Cómo te acreditas? O sea, ya de por sí los términos de participación son súper excluyentes. Y una vez que entras, si quieres participar como mujer o como indígena, o sea, ahora escógele, ¿no? Si eres una mujer indígena que trabaja y que, o sea, no, ¿a cuál constituencia te vas? Entonces, obviamente, cuando está tan sesgado, se complica esto. Y bueno, ya, pero sí, por ejemplo, otra vez, a la gente que más se le va a excluir va a ser a las mujeres de color del sur global, ¿no? Y lo mismo ocurre pues en la ciencia, en el IPCC, ¿no? A la gente, a los científicos, a las perspectivas que más se les va a excluir, pues igual. Pero lo que yo te estoy tratando de decir es que estas exclusiones ocurren a todo nivel, ¿no? Y yo estoy utilizando el cambio climático como el ejemplo, pero lo podemos pensar en cualquier otro discurso o otro tema global. Sí, claro. Ahí veo a Carlos con la mano levantada, pero permíteme, Carlos, nada más déjame, tengo aquí un par de preguntas y si quieres nos lo aventamos en el conversatorio. Va. Bueno, aquí tengo una pregunta, no sé exactamente quién sea, porque dice sección de actividades culturales.
Muchas gracias, muy interesante tu trabajo y presentación. ¿Cuál es o sería la estrategia para incorporar la visión parcial de mujeres de grupos no representados, como los de comunidades indígenas, en las políticas y estrategias nacionales e internacionales? Esa pregunta es la que yo me pregunto. Sí, esa es la cosa, ¿no? Es decir, el conocimiento de este espacio no nada más puede ser o sea, no nada más podemos decir que es localizado, que es indígena, que no importa, no, más bien es decir, este conocimiento es tan importante como este conocimiento que es normalmente el que está guiando las decisiones científicas y las decisiones políticas. Es tratar de saltar escalas y equiparar este conocimiento, ¿no? Y decir, a ver, se necesita entender cómo nos está impactando el cambio climático en nuestros cuerpos, en nuestras comunidades. O sea, este conocimiento no se puede desvalorizar porque no es global, porque no es científico en esa manera que se entiende como tiene que ser objetivo. Entonces, eso es mucho es lo que yo quiero preguntar y lo que yo quiero averiguar, ¿no? O sea, cómo una cosa es que siempre estamos transfiriendo el conocimiento global a lo local. Aquí está el cambio climático, esto es lo que nos va a hacer y aquí eso es lo que ustedes tienen que hacer para que no les impacte tanto. ¿Cómo llevamos el conocimiento de estas comunidades que ya están viviéndolo hoy a donde se está haciendo el conocimiento global? Ese es lo que estoy yo tratando de... Bueno, yo no sola, obviamente, pero es parte de lo que estoy tratando de señalar, que falta muchísimo para esto. Sí. Y aquí tenemos otra de Arturo Martínez. ¿Qué podemos hacer como hombres para construir políticas climáticas interseccionales? O mejor, nos hacemos a un lado. No deberíamos tener problema con ello. Es lo que nos dice. Si eres un hombre que no te das cuenta que estás siendo un hombre, como en este entendimiento de que por ser hombre tú crees que estás donde tienes que estar, pues no vas a hacer esta pregunta. O sea, ya con esta pregunta necesitamos a toda la gente que se dé cuenta que tenemos que cambiar estructuras, necesitamos que participen. Es más, yo siempre estoy diciendo que la gente que más crea las barreras son las gentes que pretenden que no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces yo creo que el cambio más importante debería de venir de esta gente que termina siendo masculina, blanca y occidental, que no entiende que hay un problema, ¿no? Que ellos nada más dicen, uy, aquí si vamos a diversificar la ciencia, pues no va a estar tan bien la ciencia, se va a volver demasiado, no sé, como ya no va a ser tan científica la cosa, ¿no? Entonces yo creo que aquí no, o sea, si te das cuenta del problema, necesitamos a todas las perspectivas que se den cuenta del problema, independientemente si somos hombres, mujeres o mariposas. Eso es lo que estoy tratando de decir. El problema no son los hombres, sino son las estructuras masculinas y las estructuras coloniales y las estructuras capitalistas. No es individual. O sea, lo que resulta en algún momento es, pues estas estructuras las construyeron las personas, ¿no? Y se mantienen por personas. Entonces, sí, efectivamente, son estructuras en donde la persona masculina, blanca y occidental va a estar muy cómoda y pues no le va a gustar cambiarlo. Pero por eso yo estaba diciendo de lo de cruce de fronteras, porque la mayoría de nosotros nos damos cuenta pues que no cabemos, no estamos muy cómodos en estas estructuras, pues no las construimos nosotros, nomás nos invitan, y ese es el problema, ¿no? Que la cuestión sería pues reconstruir estructuras donde lo normativo no tenga que ser el hombre blanco occidental. Gracias. Y para terminar, porque creo que ya estamos encima de la hora, tenemos una pregunta de Clemente Rueda, de aquí del PINC. Las desigualdades de género son un elemento sistémico que se manifiesta en la conceptualización de nodos de desigualdad estructural. ¿Esto mismo se replica en las ciencias del clima, tanto como objeto como sujeto de estudio? Sí, sí.
¿Por qué no? O sea, no habría ninguna razón por la cual no o sea, la desigualdad de género no se vea en todos los espacios en los que navegamos, y esto es lo que yo estoy tratando de decir. Sí, porque, por ejemplo, si no estamos preguntando o de verdad tomando en serio el conocimiento científico de alguien, y bueno, ya lo vemos cómo se formula la ciencia climática, por ejemplo, esto del 2 grados Celsius, o centígrados, ¿no? Estamos diciendo, bueno, se van a hundir estas islas, estos países, pero pues a 2 grados a mí me queda bien, ¿no? Entonces ahí ya se está viendo cómo la exclusión de perspectivas de otras personas pues llega a dar resultado a una ciencia pues que no es beneficiosa para todos, ¿no? O sea, no están pensando en todos cuando se formula esa ciencia. Entonces, una vez que se le invitan más a la gente de estas islas, no como locales, pero científicos, pues se les tiene que permitir que ellos también o ellas también puedan decir, pues a qué grado van a estar seguros, ¿no? O sea, yo creo que también ese es el problema de cómo estamos afrontando la crisis climática, porque si permitiríamos que el conocimiento de alguien que ya no puede plantar cualquier cosa que plantaba, ¿no? Que pues porque ya su vida ya se le arruinó por completo, pues entonces esa persona sería mucho más útil en el debate climático que alguien que vive, no sé, ahí en Manhattan o en Holanda, que nunca se van a inundar porque tienen todas las tecnologías y todo el poder y los acompaña toda la historia de la colonización y o sea, tienen ya como muchas ventajas que se acompañan y pues de por ahí es donde están haciendo ciencia, haciendo políticas, ¿no? Y luego, pues estas son las acciones que se llevan a cabo. Sí, pues muy bien. Muchas gracias, Miriam.